Bueno, buenas tardes, me presento, soy el doctor Pablo Sánchez Rojas, becado de primer año de Medicina Interna. Y en la siguiente presentación hablaremos de la polimialgia reumática basado en una revisión clínica del New England. Vamos a abordar principalmente el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales principales y las estrategias terapéuticas con estos pacientes. Bueno, lo primero que hay que entender es que la polimialgia reumática es una enfermedad inflamatoria crónica cuyo fenotipo clásico es personas mayores de 50 años, en predominio mujeres, y de incidencia particularmente alta en la población del norte de Europa. Está caracterizado por un dolor bilateral de la cintura pélvica y escapular, que es de carácter progresivo, que puede iniciar de forma bilateral, pero que en muchas ocasiones puede iniciar de forma unilateral y que luego con el correr de las semanas puede progresar hasta hacerse bilateral. Y como definición, tiene que tener al menos 2 semanas de evolución. Asociado a esto, tiene que tener asociado rigidez matutina de al menos 45 minutos. Y como la gran mayoría o como todas las patologías de carácter inflamatorio, el dolor es predominantemente matutino y mejora con el correr del día. Puede tener síntomas de respuesta sistémicas, como por ejemplo fatiga, fiebre de bajo grado o algunos otros síntomas asociados, como por ejemplo puede ser edema con o sin fobia de extremidades periféricas, o edema o dolor en otras articulaciones, como por ejemplo pueden ser rodilla o tobillo. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, se estima que el riesgo durante la vida de las personas mayores de 50 años es de entre un 2,4% de presentar la enfermedad en mujeres y 1,7% en hombres. Es la segunda enfermedad reumática o la segunda enfermedad inflamatoria más común después de la artritis reumatoide, pero lamentablemente hasta un 33% de los pacientes durante el curso del diagnóstico de la polimialgia reumática pueden ser reclasificados con otras enfermedades, como por ejemplo la misma artritis reumatoide, u otros diferenciales como por ejemplo cáncer o patologías como vasculitis, etc. Como mencioné anteriormente, la clínica es dolor en el eje axial, proximal, habitualmente es en cuello, hombros y caderas, que puede en algunos casos irradiarse a tobillo o rodillas, pero es menos común. Puede tener, eso es hasta en un 90% de los pacientes, o sea, ese es el signo, la sintomatología más importante a considerar. Puede tener afectación periférica, sí, en rodillas y en muñecas, pero es menos frecuente. Y puede tener edema con fobia en extremidades distales, hasta en un 12% de los pacientes, pero tampoco es tan común. Ahora, los síntomas sistémicos sí son más comunes, pueden presentarse hasta en un 40% de los pacientes. Otro que no mencioné, por supuesto, es la pérdida de peso. Y otro dato de importancia siempre mencionar son los marcadores de fase aguda. Tienen un valor predictivo negativo bastante importante. O sea, de no presentarse marcadores de fase aguda tales como PCR o VHS alta, la probabilidad es muy baja de ser polimialgia reumática en casos de estar negativos. Bueno, no se ve tan bien en este algoritmo, pero los criterios diagnósticos son eminentemente clínicos. De hecho, es necesario mencionar que, a diferencia de otras patologías como por ejemplo lupus o por ejemplo artritis reumatoides, no hay un marcador específico asociado con polimialgia reumática, lo que en muchas ocasiones puede dificultar el diagnóstico y puede confundirse con otras patologías. Criterio diagnóstico en personas mayores de 50 años que presenten un dolor nuevo, como lo caracterizé anteriormente, en cintura pélvica o escapular, que dura al menos 2 semanas de evolución, también asociado, por ejemplo, a rigidez de cuello, o sea, a dolor de cuello, que está asociado con rigidez matutina de al menos 45 minutos de evolución, que puede tener alguna significancia clínica respecto a la funcionalidad del paciente u otros síntomas asociados, y que tiene que descartarse o que tiene que considerarse que hay otras patologías de menor probabilidad. Si eso está presente, entonces tenemos que solicitar una batería de exámenes generales. Por supuesto, no solamente nos tenemos que quedar con la VHS y el PCR, también se tienen que pedir otros exámenes de laboratorio, como por ejemplo pueden ser factor reumatoideo, si ustedes tienen alguna sospecha
o tienen mucha confusión si respecto puede ser artritis reumatoide o polimialgia reumática anti-CCP, algún otro exámenes de baterías generales como hemograma, que habitualmente se pide junto con la VHS, función renal, electrolitos plasmáticos, glicemia. En este caso es súper importante, no tanto para el diagnóstico, sino que para evaluar la estrategia terapéutica a considerar con el inicio de la terapia, que son los corticoides. Bueno, si todo eso está presente, entonces la polimialgia reumática es probable o muy probable de que sea el diagnóstico a considerar, y en ese caso tenemos que iniciar tratamiento con corticoides. La respuesta a los corticoides habitualmente es bastante rápida, por lo tanto generalmente vemos no una resolución, pero una mejora sintomática importante entre 1 a 4 semanas desde el inicio del tratamiento con corticoides. Pero de no ser esta la situación y consideramos que la respuesta a corticoides es inadecuada, tenemos que ir a considerar otras enfermedades, otros diferenciales. Ahora, si esto no fuese tan claro y no tuviéramos marcadores de fase aguda, que es raro, como dijimos anteriormente, tiene un valor predictivo negativo bastante bueno, pero pudiendo ser esa la consideración y todavía nos queda la duda si es polimialgia reumática, podemos apoyarnos de otras herramientas, como por ejemplo serían las herramientas imagenológicas tales como la ecografía, resonancia y en algunos casos más raros pero que se pueden utilizar, el PET-CT. Con eso mismo, de hecho, abordando eso, la ecografía es de libre disposición o de alta disponibilidad en el sector público, que nos puede ayudar a diferenciar con algunas otras patologías de carácter degenerativo. Como hallazgos claves podemos encontrar en algunos casos bursitis subdeltoidea, que no es para nada específico, eso podemos encontrarlo en un sinnúmero de enfermedades, tenosinovitis de la porción larga del bíceps, entre otros hallazgos, por supuesto. La resonancia magnética es particularmente útil para evaluar no solo lesiones articulares, sino que para evaluar lesiones de tejidos blandos. Tiene una excelente resolución en este caso y revela principalmente si tiene carácter extraarticular o periarticular. Podemos encontrar inflamaciones periarticulares e inflamadas bilaterales, tanto a nivel de cintura pélvica como de cintura escapular. Y el PET-CT, que es de bastante menos disponibilidad, el hallazgo clave es que hay una captación hiperintensa a nivel de, obviamente, de la cintura pélvica y escapular, y es bastante útil especialmente en aquellos casos que son de carácter atípico, o sea, en aquellos casos donde la clínica no es tan clara o no tenga marcadores típicos de como VHS o PSR. Ahora, esto es súper importante mencionar, y esto en la literatura siempre está descrito, que hay una asociación típica entre la polimialgia reumática y la arteritis de células gigantes. Y de hecho uno tiene que ir a descartarla o uno tiene que ir a buscarla en caso de que hayan síntomas de alarma. Y es de monitoreo obligatorio, especialmente en el inicio de la sospecha diagnóstica. En este caso, ¿cuáles son los síntomas típicos? La cefalea de inicio reciente, que habitualmente es característica, que refiere unilateral, asociado a, a dolor, a estímulos muy leves en el cuero cabelludo, que puede ir o no relacionado, puede ir o no asociado con claudicación mandibular, y en algunos casos más graves con síntomas oftálmicos, como por ejemplo puede ser la amaurosis fugax. Se estima que hasta el 42% de los pacientes que tengan como diagnóstico de inicio la arteritis de células gigantes van a tener síntomas sugerentes de polimialgia reumática. Es necesario mencionar esto. Uno puede ir al diagnóstico de uno o del otro, tanto por el diagnóstico de cualquiera de las dos, entidades. Se estima que entre el 3 y 40, y esto es más heterogéneo por supuesto, entre el 3 al 46% de los pacientes con polimialgia reumática diagnosticada pueden revelar inflamación de grandes vasos mediante imágenes. Entre el 3 al 10% de los pacientes que hayan sido diagnosticados con polimialgia reumática van a presentar arteritis de células gigantes durante su vida. Entonces, es una entidad de preocupación, es una entidad que uno tiene que ir a buscar porque tiene riesgo de complicaciones isquémicas severas. Como mencioné anteriormente, hay muchos diagnósticos diferenciales de
polimialgia reumática. Son entidades en el mismo contexto reumatológico, como por ejemplo puede ser la artritis reumatoide, que al igual que la polimialgia reumática va a tener marcadores de fase aguda elevados, va a tener PCR elevada, va a tener la VHS elevada, pero las características clínicas muchas veces son diferentes, no son de grandes articulaciones, generalmente son de articulaciones pequeñas, habitualmente en las manos, y puede ir o no asociado. Recordemos que hay artritis seronegativas que puede ir o no asociado a elevación de factor reumatoideo o marcador de anti-CCP positivo. Entonces, la ausencia de estos marcadores no necesariamente descarta el diagnóstico de artritis reumatoide. Entonces uno ahí tiene que ser más específico con la clínica típica. Obviamente la arteritis de células gigantes no es una entidad diferencial, sino que es una entidad asociada a la polimialgia reumática, pero también tenemos otras enfermedades, como por ejemplo son la fibromialgia, que habitualmente no viene asociada con VHS y PCR elevada y tiene características bastante similares. Dolor puede ir asociado con dolor en cintura pélvica y escapular, además de los típicos dolores en punto gatillo que se describen en la literatura clínica. Es un poco más inusual que se presente en pacientes de su inicio desde los 50 años. Habitualmente se encuentra también esta entidad clínica en mujeres predominantemente, pero habitualmente su inicio es en personas más jóvenes. Hay otras patologías como la pseudogota o también otras más raras como por ejemplo la dermatomiositis o la polimiositis, pero que habitualmente están asociados con elevación de niveles de CK. Hay otras patologías, por supuesto, asociadas o diferenciales, como por ejemplo pueden ser algunos tumores sólidos principalmente, pero que no tienen los marcadores típicos, pueden tener o no los marcadores típicos, pero habitualmente se pueden ir asociados, pueden asociarse a otros marcadores, como por ejemplo elevación de CK. También otra no tan típica, otra entidad no tan clínica, pero también la miopatía relacionada con algunos fármacos, como por ejemplo la estatina. Ahora, ¿cómo se inicia el tratamiento? Habitualmente el tratamiento, como dije, se inicia con corticoides, que puede ir o no asociado a algunos ahorradores de glucocorticoides. Y ahí lo primero que uno tiene que ir al momento de iniciar el tratamiento farmacológico con corticoides es evaluar el riesgo asociado del inicio de los corticoides. ¿A qué me refiero con esto? Hay ciertos pacientes que tienen un riesgo asociado con el inicio de los corticoides. Habitualmente, ¿cuál es el más típico? El más típico, por ejemplo, son aquellos pacientes que tengan descompensación desde el punto de vista metabólico. En aquellos pacientes, obviamente, el inicio de los corticoides a dosis altas puede descompensarlo mucho más. En aquellos pacientes puede, como estrategia, asociarse con algún ahorrador de glucocorticoides como medida para no tener una descompensación metabólica tan severa. Ahora, ¿cómo se inicia el tratamiento? Primero es una fase de inducción, que habitualmente se describe que se inicia con prednisona a una dosis entre 12,5 miligramos a 25 miligramos, aunque se describe que en algunos pacientes tienen mejoras clínicas superior con la prednisolona, y ahí uno tiene que hacer la conversión asociada de prednisolona a prednisona. Entonces, esa es la dosis equivalente de prednisona. Habitualmente, como yo les dije anteriormente, la respuesta clínica positiva se evalúa entre 1 a 4 semanas y se evalúa un decalaje a partir de entre la cuarta y la octava semana hasta llegar a una dosis estándar de 10 miligramos al día. Ese es el objetivo inicial. Ahora, como le dije, habitualmente el 70% de los pacientes, o incluso más están descritos en alguna literatura, presentan mejora clínica con este inicio con corticoides. Ahora, la idea es que el tapering o el decalaje sea lento. Se describe que, como por ejemplo, bajar cada 4 semanas un miligramo de la dosis inicial, hasta llegar a la suspensión al año. Sin embargo, lo que se describe es que hasta un 43% de los pacientes durante el curso de esta disminución progresiva del uso de los corticoides pueden tener recaídas. ¿Y qué es lo que se hace en aquellos casos? Si se presenta nuevamente sintomatología, obviamente, primero, uno tiene que tener una monitorización continua. Al principio, cada 2 semanas, pero luego una vez al mes o hasta hacerse cada 2 o 3 meses. Por supuesto, la evaluación en caso de no presentar síntomas, pero en estos casos
se reevalúa al paciente, se evalúa si la causa de la descompensación es una posible descompensación de la polimialgia reumática, se vuelven a solicitar marcadores como la VHS y la PCR y se evalúa reaumentar a la dosis anterior de presentarse esta recaída sintomatológica. Ahora, otra estrategia que se dice es que a la dosis actual en la cual está el paciente se le aumentan 5 miligramos y desde ahí se reinicia el decalaje hasta lograr la suspensión. Como ven, en teoría uno debería suspender los corticoides al año, pero muchas veces por estas recaídas que son bastante frecuentes puede durar mucho más tiempo el proceso de descontinuación. Ahora, el objetivo final obviamente es la remisión mantenida de los síntomas sin uso de corticoides. Habitualmente eso es habitual a los 2 o incluso 3 años. Habitualmente no se logra al año. Eso es lo mismo que yo había mencionado, entonces hasta un 43% de los pacientes van a presentar recaída durante el decalaje. Y ojo, una elevación sostenida de la PCR y de la VHS sintomatología no es factor o no es punto a considerar para reaumentar la dosis de corticoides. O sea, pueden persistentemente tener cierto nivel de elevación de la VHS y de la PCR y no significar eso necesariamente que haya que reaumentar la dosis de corticoides. Ahora, yo les había mencionado ciertos agentes ahorradores de glucocorticoides. ¿Cuáles son? El metotrexato es el más típico y el que se utiliza con dosis de entre 7,5 hasta 25 miligramos a la semana. Puede ser tanto oral como subcutáneo. Está totalmente recomendado por la guía americana y por la guía europea en pacientes especialmente con alto riesgo de toxicidad por corticoides, que son los que mencioné anteriormente. El más típico, por supuesto, en aquellos con alteraciones metabólicas. La evidencia, sin embargo, es mixta y de impacto bastante moderado. Ante eso, hay otros fármacos, como por ejemplo los inhibidores del receptor de interleuquina 6, que se ha visto que en aquellos pacientes con polimialgia reumática, el aumento de interleuquina 6 y de toda su línea de acción respecto a los linfocitos y la respuesta inmune están aumentados en aquellas articulaciones donde se presenta sintomatología en la polimialgia reumática. Entonces, ciertos fármacos se han utilizado o se han descrito en los últimos tiempos, como por ejemplo el sarilumab, que habitualmente se dice que la dosis es de 200 miligramos cada 2 semanas. Es el único que actualmente de estos medicamentos de inhibidores del receptor de interleuquina 6 está aprobado por la FDA, principalmente para aquellos pacientes con polimialgia reumática refractaria o que presentan recaídas. Y la gran gracia de estos medicamentos, no mencioné por ejemplo el tocilizumab, que también es otro medicamento de la misma clase, pero que todavía no está aprobado por la FDA para este tipo de pacientes. La gran virtud o la gran gracia, por así decirlo, de estos medicamentos es que aceleran drásticamente el retiro de corticoides, pudiendo lograrse incluso el tapering antes de las 14 semanas. O sea, es en pacientes que pueden utilizarse en pacientes cuyo perfil no nos permitan dosis altas de corticoides, pero también en aquellos pacientes que tengan altos riesgos de recaída o que ya hayan presentado una recaída durante el curso de su tratamiento. Como síntesis entonces a mencionar en esta presentación, el diagnóstico es cauteloso, es fácil de sospechar pero difícil de confirmar, dado que no hay un marcador típico o clásico de polimialgia reumática, por lo tanto siempre uno tiene que ir a descartar diagnósticos diferenciales. Los glucocorticoides son de acción rápida, pero lamentablemente acumulan toxicidad severa a largo plazo, por lo tanto siempre uno debiese tener como consideración el uso de agentes ahorradores de corticoides. Tenemos una respuesta inicial rápida, como le dije, que lo cual apoya el diagnóstico, pero la recaída es frecuente hasta el 43%. Y lo mismo que yo mencioné anteriormente, el paradigma está cambiando, hay medicamentos nuevos que parecieran ayudarnos pronto a poder enfrentar esta patología con menores riesgos de toxicidad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?